Muy bien, grabación en marcha. Vamos a empezar entonces con el repaso de la espuma. Habíamos visto que el agua tenía ciertas limitaciones, especialmente con los inflamables miscibles en agua y de los cuales con los no miscibles en agua el problema grave era el rebalse de los tanques, y con los no miscibles en agua la conclusión era que prácticamente no se pueden usar, salvo rarísimas excepciones. El agua no es muy compatible con los inflamables. Tampoco con los aceites, pero con los aceites ya vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces, ¿qué alternativa se le encuentra? Ya esto hace muchos años, no es nuevo. Obviamente, la alternativa al que no se puede usar el agua con los inflamables livianos, miscibles y no miscibles, es la espuma. Entonces, vamos a responder esta pregunta de qué es la espuma. La espuma es una manta o un manto, como se dice habitualmente, de burbujas de agua rellenas de aire. Esa es la explicación, aunque acá en la pantalla ven otra un poquito más compleja la definición. Es una manta de burbujas de agua rellenas de aire. Y por lo tanto, al hacer el agua rellena con aire, es más liviana que el inflamable, y por lo tanto la espuma o el manto de espuma flota sobre el inflamable, generando una tapa, como si le estuviésemos pusiendo una tapa a una olla. Mecanismo de extinción de las espumas. El principal y el más importante de todos los mecanismos de extinción de las espumas es el aislamiento, que como consecuencia del aislamiento sofoca. ¿eh? No, a ver, el aislamiento es físico, porque le ponemos una tapa al inflamable. La consecuencia es la sofocación. Un gas como el dióxido de carbono, que vamos a ver a continuación, o como el vapor de agua, sofocan, pero no aíslan. ¿eh? Y esto que les quede claro, el aislamiento es como ponerle un vaso a una vela, un vaso invertido a una vela. Tendría que haber hecho los dibujitos, pero bueno, me olvidé. Y por lo tanto el aislamiento consiste en ir tirando progresivamente la espuma sobre la superficie del líquido inflamable. Esta espuma va moviéndose sobre la superficie, va desplazando progresivamente la llama, la combustión, hasta que la corta por completo y tapa toda la superficie del líquido inflamable. Por lo tanto, evita el ingreso del aire a la zona de la combustión. Exactamente acá está el dibujito. La espuma que se tira con equipos, que ya vimos, que no lo vamos a repasar eso de vuelta, se va desplazando progresivamente como si fuese una espuma de afeitar, y va tapando la llama, evitando el ingreso de aire. Acá tenemos un dibujito, después vamos a ver los videos. En este caso ustedes están viendo que las boquillas que tiran la espuma de baja expansión, en este caso, ¿eh? están en la periferia del tanque. Hay distintos modelos, distintos sistemas. Bueno, no vamos a ver tanto detalle porque recién estamos empezando con los temas. Por lo tanto, a medida que el manto de espuma va tapando la llama y va apagando la combustión, evita el ingreso del aire y evita la salida de gases combustibles calientes, lo cual transforma a la espuma en, diríamos, el único agente extintor que lo que hace es prevención. Porque a medida que apaga, también tapa y evita que los vapores calientes de, por ejemplo, la nafta o el querosén o un inflamable salgan de la superficie y se vayan a otro lugar, propagando el incendio en otros lugares. Obviamente, la espuma tiene aire adentro y la espuma se va rompiendo progresivamente porque el fuego, el calor, la dinámica de la combustión, los gases calientes hacen que parte de esta espuma se vaya rompiendo. Pero el aire que tiene la espuma es tan poquito que no logra mantener un proceso de combustión. Recuerden que los inflamables tienen límite superior de inflamabilidad muy bajitos. El querosén 5%, para traerlo al caso, algunos del 10%, y por lo tanto son combustiones que necesitan mucho aire. El poco aire que puede aportar la burbuja que se rompe no alcanza para mantener la combustión dentro del rango inflamable. Así que no hay que preocuparse por el aire que larga la espuma. Evita la salida de vapores combustibles, reduce la llama y por lo tanto reduce el,
el calor que se transmite al combustible por radiación y por lo tanto también está reduciendo indirectamente la cantidad de gases inflamables que está emitiendo el combustible. La diferencia entre el aislamiento y la sofocación es que el aislamiento es permanente mientras podamos mantener esta capa de espuma encima del inflamable. Si yo al tanque que vimos recién, en vez de tirarle esta manta de espuma, le tiro por encima un gas inerte como vapor de agua, que es una teoría, una hipótesis, o el dióxido de carbono, que es neutro, es inerte. Lo que pasa cuando este gas se retira, porque el viento, el propio gas que tiende a expandirse, a retirarse, enseguida perdemos el manto de sofocación y se vuelve a reiniciar. ¿Eh? El enfriamiento de las espumas es una consecuencia de la rotura de la espuma, que está constituida por agua inflada por aire, y por lo tanto este agua hace lo que ya sabe hacer, que es enfriar y en parte sofocar un poquito, porque obviamente este agua se va a transformar en vapor de agua. Pero la función de la espuma, que es un producto químico caro y que cuesta, hay que tener equipamiento especial para formarla, la usamos porque aísla, no porque enfría. Si yo quiero enfriar, tiro agua, no tiro espuma. Lo que pasa, al inflamable no le puedo tirar agua. Por lo tanto, hacemos que deje de combustionar, lo tapamos con una tapa, que en este caso la tapa es el manto de espuma, y logramos que el inflamable deje de emitir vapores combustibles y se vaya enfriando gradualmente con la pérdida de calor al ambiente. Y por lo tanto, el efecto de la espuma es el aislamiento y no el enfriamiento. ¿Comprendido esto? Generación de espuma. La espuma, habíamos dicho que hay dos tipos de espuma, las espumas químicas y las espumas mecánicas. Las químicas ya no se usan más, eran combinaciones de dos agentes químicos que cuando se mezclaba generaban dióxido de carbono y además hacían la espuma. Ya estas espumas se dejaron de usar y no están prohibidas, pero ya no se usan porque las espumas mecánicas, a ver, son agentes químicos que logramos hacer espuma por medio de equipamiento de origen mecánico. Por eso se llaman espumas mecánicas. En el otro caso, la espuma se forma por reacción química. Acá la espuma se forma por efectos mecánicos. Esa es la diferencia nada más. Y la espuma la generamos en dos etapas. La primera etapa, que se llama de inducción, y la segunda etapa de generación. En la primera etapa de inducción, al agua, al flujo de agua, le vamos a agregar lo que se denomina un espumígeno mediante un dispositivo que se denomina dispositivo proporcionador. Es un dosificador de espumígeno, de producto químico. El espumígeno es un producto químico líquido que tiene una cierta densidad, un poquito, es como es un concentrado químico, y es de alguna manera dosificar este espumígeno, este producto químico, al flujo de agua. Acá tenemos el esquema, lo de celeste es la manguera de agua o la cañería de agua, depende cómo la estemos generando. El proporcionador, que en este caso sería uno del tipo Venturi. El espumígeno que viene separado, viene aparte, y va a ingresar proporcionalmente con el caudal de agua. Y va a salir del extremo del proporcionador lo que se denomina el preparado. Es la mezcla del agua más el porcentaje de espumígeno adecuado, que los que se usan son, de acuerdo al fabricante y al tipo de espumígeno y al tipo de equipo, entre el 1, el 3 y el 6%. La idea actual es usar espumígenos cada vez de menor porcentaje, porque de esa manera implica que el producto químico, que es caro, me va a rendir mucho más. Un espumígeno del 1% rinde 6 veces más que uno del 6%. Así de simples son las cuentas. Y la segunda etapa es la de generación. A este preparado le tenemos que agregar aire. O sea, tenemos que inflar la burbuja, tenemos que inflar el globo. Y esta parte se llama de inducción, que son los dispositivos de descarga, que ya hemos visto, donde el dispositivo de descarga permite el ingreso de aire y dentro del mismo se va a generar la espuma que va a terminar saliendo por el extremo. Cualquier cosa,
Me van diciendo si no se entiende, ¿eh? Clasificación de las espumas. Las espumas se clasifican por su relación de expansión. ¿Qué es la expansión de la espuma? Es el volumen final de espuma que obtengo por cada litro o por cada volumen de preparado. Es decir, cuántos litros de espuma generé por cada litro de preparado. Es de alguna manera cuánto aire, cuánto inflo al preparado. Mientras más aire, la relación de expansión va a ser mayor. Por lo tanto, vamos al esquemita que tengo preparado. El preparado es agua más espumígeno. Le agrego aire y termina saliendo la espuma. La expansión va a ser cuánto volumen de espuma me genera un litro de preparado. Y esto está en relación con la cantidad de aire que le vamos a agregar con el dispositivo de descarga. Por eso los dispositivos de descarga, a medida que la expansión es mayor, son más voluminosos porque necesitan permitir el paso de mayor cantidad de aire. Y por lo tanto también la salida tiene que ser más grande para que la burbuja no se rompa. Lo que tienen las burbujas es que son frágiles. Obviamente a mayor tamaño, más fragilidad, pero si yo las comprimo, rompí la burbuja. Eso es una de las limitaciones que tiene la burbuja. Tenemos espuma de baja expansión que van hasta 1 en 20, es decir, con un litro de preparado genero 20 litros de espuma, así en basque. ¿eh? Las de media expansión van de 1 en 20 hasta 1 en 200. Y las de alta expansión, por lo menos hasta acá conozco que se expanden las espumas, a lo mejor hoy en día se hagan de mayor volumen, de 1 en 200 a 1 en 1000. O sea, con un litro de espuma voy a generar 1000 litros, perdón, con un litro de preparado voy a lograr generar hasta 1000 litros de espuma. Y esto es una relación volumétrica, no de masa. El peso del preparado sigue siendo 1 kilo, o 10 kilos, o 100 kilos. Lo que pasa, voy a aumentarla volumétricamente, nada más. ¿Comprendido esto hasta acá? La espuma de baja expansión es una espuma fuerte, es como la espuma de afeitar, es como una crema de una gran cohesión y se denominan rígidas, no porque sean duras, sino porque permiten soportar muy bien las inclemencias del exterior y básicamente las inclemencias de la gran intensidad que imponen los fuegos de inflamable. Si yo le tiro una espuma muy blandengue, muy flojita, el incendio, la dinámica del incendio termina rompiendo la espuma. Son espumas para usar generalmente en superficies horizontales, para usar básicamente en incendios de inflamables, depósitos de tanques petroleros, depósitos de tanques inflamables, instalaciones industriales que procesan inflamables, petróleo, refinan, etc. Fíjense ustedes acá, la manguera donde ya el preparado viene listo y el dispositivo de descarga que es la lanza donde ustedes están viendo acá los orificios por donde está ingresando el aire solo, por un proceso de inducción. Y la espuma es una espuma bastante sólida, bastante rígida. Acá tenemos la imagen que la volvemos a repetir. No es nada agradable, acá porque seguramente esto es una práctica, no es nada agradable estar caminando por la espuma porque debajo de la espuma está el inflamable. Si esta espuma no se cierra muy bien sobre las botamangas del pantalón del bombero, lo que va a permitir que el bombero cuando camine rompa la espuma, rompa el aislamiento y si el combustible abajo está caliente, se puede reiniciar la combustión con el bombero encima. O sea que vamos a tener problemas. Una de las características de la espuma de baja expansión es la cohesión y no abrirse, no romperse cuando algo cae o cuando un bombero por determinada circunstancia camina por la espuma. Que no es lo más recomendable hacer lo que están haciendo. Acá seguramente lo hacen porque es una práctica. Bueno, básicamente este tipo de espuma va a la protección de tanques de combustible. Espuma de media expansión. Básicamente esta es la espuma de prevención. Y tiende a evitar, cuando yo tengo un derrame que no se prendió fuego, por lo tanto la dinámica de la combustión, la energía puesta en juego en la combustión no está presente, puedo usar una espuma que sea de mayor expansión, de 1 en 20 a 1 a 200. ¿Por qué? Porque primero, eh,
hago una cobertura de ese derrame mucho más rápido usando menor cantidad de espumígeno, que es el producto caro, y además no solo es caro, sino que tengo limitaciones de stock dentro de una empresa. ¿Mm? Ya la lancita es una lanza un poco más grande. También el destino de la espuma de media expansión es para rellenar volúmenes chicos, como en este ejemplo, una tunelera de cables. O este ambiente, que no siendo un ambiente grande como un hangar, lo puedo llenar con una espuma de media expansión. Fíjense cómo acá se nota la salida del preparado y obviamente el ingreso del aire por el perímetro hace que la espuma salga un poco más inflada. Mayor aumento de velocidad de cobertura, mayor rendimiento del espumígeno y por lo tanto corro menos riesgo al cubrir más rápido un derrame. Espuma de alta expansión, son burbujas ya, la cantidad de aire que hay que ingresarle es mucho mayor y por lo tanto, por lo general, se necesitan equipos especiales. Esto es un equipo para media expansión. No sé por qué lo tengo mezclado acá. Equipo de media expansión, de alta expansión, pero baja, 300 de expansión. Fíjense ya las burbujas, cómo se notan. Equipo de media expansión. Media expansión va de 1 en 200 a 1 en 1000, o sea que tenemos una gama bastante amplia de expansiones. Lo peligroso de cuando se inundan grandes volúmenes es la pérdida de la visibilidad. Y por lo tanto, no es peligroso caminar desde el punto de vista de la respiración, pero sí es como caminar ciego, porque no veo dónde estoy pisando y no veo qué tengo adelante. Por lo tanto, puedo tocar un tablero eléctrico, meter el pie en una fosa, caerme en una fosa, llevarme por delante algo y lastimarme, o que se me caiga algo encima porque lo estoy empujando. Así que, más allá de que esté una foto porque es un ensayo, no se debe hacer este tipo de cosas. La espuma de alta expansión está dedicada básicamente a la inundación de grandes volúmenes. ¿eh? Como por ejemplo un sótano, un pasaje subterráneo, como dice acá, un barco, un hangar de aviones, son los usos más comunes que tiene la espuma de alta expansión. La limitación de la espuma de alta expansión básicamente es lo delicada que son. Cualquier corriente de aire la rompe, especialmente el viento, y no son aptas para ambientes exteriores. La espuma de media expansión sí se banca un poco, como no hay dinámica del fuego, no hay la energía puesta en juego en el fuego, se bancan un poco más la intemperie. La de alta expansión es como un globito inflado, ¿no? Lo agarra un poco de viento y se lo lleva. Y obviamente no se puede usar para líquidos inflamables. Equipo para generar espuma, bueno, esto no lo vamos a ver porque ya lo vimos, vamos a repetir un montón de cuestiones en materia de equipos, pero recuerden que los equipos los podemos dividir en dos grandes grupos. El proporcionador o dosificador que se encarga de agregar el espumígeno al agua y la lanza o el equipo de descarga que lo que hace es agregarle el aire al preparado. Y así tenemos la fórmula para hacer espuma. ¿Listo con el repaso? ¿Vamos a ver videos? Vamos a ver videos. Voy a parar la Disculpe, grabación. profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dele. Yo me acuerdo en la clase pasada que había dicho que en las de alta expansión se necesitaban como ventiladores para que ayuden a ingresar el aire, no era que ingresaba el aire por sí solo. Sí, vamos a ver la foto. Lo que quería saber era si en la de media expansión también se necesitaba No, eso. la de media expansión no. No conozco que vengan Ah, con solo en la de alta. no conozco que vengan con equipos impulsores de aire las de media expansión. Las de alta expansión sí. ¿eh? Ah, bueno, gracias. Vamos a ver el equipo, ya que estamos, lo estoy pasando, vamos a verlo. ¿eh?
Acá está. Igualmente, no todos los equipos de alta expansión llevan ventilador hidráulico, porque la gama de alta expansión va de 1 en 200 a 1 en 1000. Las más cercanas a la media expansión, que son de 1 en 200, 300 y 400, posiblemente no necesiten ventilador, impulsor de aire. Pero también depende mucho del fabricante del equipo. Este es un equipo de alta expansión, que son ventiladores hidráulicos, o sea, están funcionando con la propia agua de la red de incendio. Bien, ¿alguna otra consulta? Muy bien. Voy a hacer una cosa, voy a parar la grabación, así nos salen los videos en la grabación. Vamos a probar, pausar. Muy bien, estamos en... Vamos a poner el chat. Se escuchan y ven bien. Vamos a empezar con el tercer agente extintor. Vimos el agua, vimos que algunas limitaciones del agua las suplimos con la espuma mecánica. Y ahora vamos al tercer agente extintor, que es el dióxido de carbono. Lo primero a responder en cuanto a qué es el dióxido de carbono. Algo vimos ya en combustión, producto de la combustión completa. En este caso, el dióxido de carbono lo usamos como agente extintor. Es un gas incoloro, es un gas inodoro. ¿Qué significa inodoro? Sin olor. Un olor. Insípido, o sea, no tiene sabor, tiene un pequeño sabor ácido, por eso la soda tiene ese sabor característico. Si uno deja el vaso de soda que se airee el dióxido de carbono, van a ver que tiene sabor a agua. ¿eh? Y es más pesado que el aire. Por lo tanto, todos aquellos gases que son más pesados que el aire se les da el nombre de gas rastrero. Por lo tanto, los gases pesados tienden a quedarse en la Tierra, tienden a ir al nivel más bajo que encuentren en el ambiente donde están. Van a invadir un sótano, van a invadir un subsuelo, van a invadir un túnel, van a invadir cualquier cosa que esté bajo tierra, porque van al nivel más bajo. Y es incoloro, no lo veo, es inodoro, no lo huelo, es insípido, no me voy a dar cuenta que me está ingresando por el sistema respiratorio y por el sistema digestivo a los pulmones, y por lo tanto me muero. Se denomina muerte por asfixia simple. Es un gas fantasma o gas invisible. ¿eh? Son de los gases, no solo el dióxido de carbono, hay muchos gases que podemos denominarlo, me gustó el nombre gas fantasma, es más marketinero, son gases fantasma o gases invisibles. Y son absolutamente peligrosos porque entramos a un ambiente, entramos a un subsuelo donde tenía almacenado dióxido de carbono, el cilindro tuvo una pérdida, la manguera tuvo una pérdida, se inundó de dióxido de carbono, yo ingreso, le meto dos respiradas y hago así, es como querer respirar debajo del agua. Me ha tocado, por suerte, hablar con personas que han estado en nubes de escape de dióxido de carbono y me dicen que es como respirar, estar debajo del agua. Respirás y no respirás. Porque a ver, los pulmones no respiran dióxido de carbono. Es una sensación, me dijeron, como de ahogarte. Así que mucho cuidado en los ambientes con dióxido de carbono, especialmente las cerveceras, las que vende Chop, porque al cilindro, para sacar el dióxido de carbono, perdón, para sacar la cerveza, sea artesanal o venga de donde venga, de la Chop, del recipiente de acero inoxidable, hay que agregarle dióxido de carbono. Y muchas veces esta parte del dióxido de carbono con los equipos están en un ambiente cerrado o, en el peor de los casos, en un subsuelo. Lo que corresponde en esos casos es colocar algún detector de dióxido de carbono. Así que mucho cuidado con eso, porque si no tienen un detector un detector de dióxido de carbono, van a ingresar a cambiar el barril de cerveza y como ingresaron se quedan adentro. Se mueren por muerte simple, por asfixia simple.
¿Mm? Es como taparte la nariz y la boca y no respirar. Es exactamente el mismo efecto. ¿Comprendido esto? Nitrógeno, dióxido de carbono, el monóxido también, pero bueno, el monóxido te mata por otro motivo, no te mata por asfixia simple. ¿Mm? O sea que vamos a usar como agente extintor un elemento químico, un agente extintor que bajo determinadas condiciones puede matar a las personas. El agua también, porque el agua conduce la electricidad, pero el agua, más allá de pegarte un manguerazo, no te va a hacer demasiado daño, más que mojarte. El dióxido de carbono te mata. Si quedó claro, seguimos. Característica del dióxido de carbono. A condiciones normales de presión y temperatura, CNPT, un bar, una atmósfera 20 grados centígrados, se lo encuentra en estado gaseoso. O sea, en condiciones ambientales normales, el dióxido de carbono es un gas. No es como el agua que en condiciones normales está líquida. El dióxido de carbono en condiciones normales se encuentra en estado gaseoso. El dióxido de carbono no es combustible, no es comburente y no aporta absolutamente nada al proceso de la combustión. Por lo tanto, el dióxido de carbono podemos decir que es un gas inerte a la combustión. Inerte porque no reacciona. No reacciona con la combustión. Con otras cosas sí va a reaccionar. Al dióxido de carbono lo podemos encontrar en estado sólido, a presión ambiente, a temperaturas por debajo de 78 grados centígrados. ¿Y cómo se llama al dióxido de carbono sólido? ¿Cómo se llama el dióxido de carbono sólido? ¿Qué El nombre hielo tiene? seco. ¿Cómo? Hielo seco. Hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono y guarda de jugar con el dióxido de carbono. Guarda con jugar con el dióxido de carbono que usa el heladero. Si ustedes meten la cabeza adentro de la heladera, del heladero que anda vendiendo helados por la calle, se van a morir. ¿Eh? Sublima a presión atmosférica. ¿Sublimar qué significa? Eso viene esto a consideración de por qué hielo seco. ¿Qué es la sublimación? A ver quién se acuerda, quién lo sabe. Bien, la sublimación es pasar del estado sólido al estado gaseoso, evitando el estado líquido. No, eso es evaporación. La sublimación, a ver, piensen en el cubito de hielo, de agua. El cubito de hielo cuando se derrite pasa a líquido y después de líquido pasa a vapor. Eso es el camino normal de cambio de estado. Sólido, líquido, vapor. El dióxido de carbono sublime, o sea, pasa del estado sólido al estado gaseoso, evitando convertirse en líquido. Por eso se llama hielo seco, porque no moja. El cubito de agua moja, porque pasa de cubito sólido a agua líquida. El hielo seco pasa de dióxido de carbono sólido a dióxido de carbono gaseoso. Eso es la sublimación. Y por lo tanto se lo usa mucho en alimentos y lo usa mucho el heladero, no solo porque mantiene bajos niveles de temperatura, sino porque no moja la mercadería, no lo humedece y por lo tanto no la arruina. ¿Eh? Lo podemos tener, ya vamos a ir avanzando un poquito las distintas maneras en que se maneja el dióxido de carbono. Para tener al dióxido de carbono en estado líquido, al dióxido de carbono hay que llevarlo a presiones por encima de 67 bar. La presión atmosférica es 1 bar. Al dióxido de carbono hay que comprimirlo 67 veces para que a temperatura ambiente lo podamos tener en estado líquido, que es el uso normal que se da en incendio. Al dióxido de carbono en estado licuado, como se le denomina. Para que tengan una idea, si alguien bucea, sabe que cuando baja 10 metros de profundidad en el agua, recién ahí aumentó 1 bar la presión que está recibiendo ese buzo. Si baja 20 metros, tiene 2 bar.
Imagínense que al dióxido de carbono, para tenerlo en estado líquido, hay que llevarlo a 67 veces la presión atmosférica. 670 metros de profundidad de columna de agua sería, para que tengan una idea de la enorme presión que significa eso para aquel que no maneja todavía valores de presión en cuanto al contexto de la realidad. Bueno, esto vamos a pasarlo de largo, no les quiero complicar la vida con el diagrama de estado. Bien, es muy importante entender cómo se almacena el dióxido de carbono. Así que vamos a ir repasando las distintas formas que tiene el dióxido de carbono para almacenarse. Lo podemos encontrar como gas comprimido. El gas comprimido se encuentra en recipientes a temperatura ambiente, pero a baja presión. Básicamente, para incendio no se lo usa como gas comprimido. Se lo usa muchas veces en armería. Como gas licuado. Es el uso básico. El uso de incendio básicamente lo vamos a encontrar como gas licuado, que ya vamos a entrar a ver qué es el gas licuado. Es un gas que en el recipiente está a temperatura ambiente y para lograr licuar al gas necesito aumentar la presión a 67 veces la presión atmosférica, 67 bar como mínimo. Tenemos el otro estado, que es el gas criogénico. El gas criogénico es un gas licuado, pero para tenerlo licuado, vamos a ver por qué se usa criogénico, se lo baja la temperatura casi menos 20 grados centígrados, pero a una presión media, no necesitamos tan alta presión como el gas licuado. Y por último el hielo seco, que para tenerlo a presión ambiente necesito bajarlo a menos 80 grados centígrados de temperatura. Estos son los 4 estados en que encontramos al dióxido de carbono. Y para incendio, el uso más común de todos es encontrarlo como gas licuado. ¿Comprendido hasta acá? Vamos directamente al gas licuado. Se almacena en cilindros de alta presión a temperatura normal de 20 grados centígrados. Y dijimos que se necesitan presiones superiores a 60 bar, 67 bar, puede llegar un verano a tener más de 100 bar de presión un cilindro que está, por ejemplo, al sol o en épocas de verano. Acá tenemos un matafuego de dióxido de carbono. Vamos a utilizar el matafuego como ejemplo. ¿Y qué significa que está licuado? Que parte del recipiente, el dióxido de carbono, está en estado líquido. Y parte del dióxido de carbono, que es la parte superior del recipiente, se encuentra en estado gaseoso. ¿Cómo lo licuamos? Comprimiéndolo. Comprimo. Acerco tanto las moléculas que las transformo en líquido. Comprendido que es un encendedor. Muy bien, me vino genial el ejemplo. El encendedor es un gas licuado. Lo que pasa es que se licúa a baja presión. Por eso lo mantenemos en un encendedor que es de plástico. No podríamos tener nunca el dióxido de carbono en un encendedor de esa característica. El encendedor, que tendría que haber puesto una foto, para la próxima lo voy a hacer, para el año que viene, van a ver que tiene una parte líquida y una parte gaseosa. Ahora, ¿para qué tenemos la parte gaseosa en el gas licuado? ¿Qué función cumple la parte gaseosa? Los escucho si alguien sabe y puede aportar. Bueno, nadie se anima, lo explico yo entonces. A ver, este cilindro está sometido a las acciones del calor del ambiente. ¿Para qué comprime el líquido? Bien, exactamente. Este cilindro, este matafuego, que lo tenemos colgado en la pared, al exterior o al interior, va a absorber el calor del ambiente. Cuando un líquido absorbe calor, ¿qué le pasa? Se expande. Y si el cilindro no tuviese esta zona, a ver, para entender lo siguiente, los líquidos no se comprimen. Tienen un nivel de compresibilidad extremadamente bajo, a tal punto que decimos que los líquidos, cualquiera sean ellos, no se comprimen. Levantan presión, pero no se comprimen. No es un gas que yo lo comprimo y lo transformo en líquido. Cuando algo se transforma en líquido, no se comprime más y mantiene el volumen.
¿Comprendido eso? Entonces, si este dióxido de carbono en estado líquido recibe calor del ambiente, simplemente pasamos de una noche de 5 grados centígrados a un día de 25 grados centígrados, este líquido se va a expandir, porque los líquidos con el calor se expanden. Si no tuviese la zona gaseosa, cuando se expande, supongamos que el cilindro está lleno de dióxido de carbono líquido, si cuando el dióxido de carbono líquido se va a expandir porque no se comprime, va a hacer fuerza sobre el cilindro y lo va a explotar. Por lo tanto, ¿cuál es la función del dióxido de carbono gaseoso, de la zona gaseosa? Cuando el dióxido de carbono líquido se expande, comprime la zona gaseosa y permite darle este espacio extra que necesita para que la botella de cerveza que está dentro de la heladera no se termine de romper. ¿Comprendido? Y por lo tanto, la zona gaseosa en un cilindro de gas licuado, cualquiera fue el gas licuado, funciona como zona de seguridad. Permite la expansión del líquido. Cuando se enfría, el dióxido de carbono líquido se contrae su volumen y por lo tanto la zona gaseosa se expande. Es el resorte que tiene el cilindro de dióxido de carbono para no explotar y no reventar. Comprendido la función fundamental y tan importante que cumple la zona gaseosa del dióxido de cualquier gas licuado que ustedes usen, van a ver que ustedes, el encendedor tiene un pequeño tubito que es el caño de pesca o el tubo sifón. Si el encendedor no tiene ese tubito o se le llena de líquido, no lo usen porque le va a explotar en la mano y los va a lastimar. Y posiblemente con la explosión encuentre una fuente de ignición y se le prenda fuego la máquina, la mano y la ropa encima, o la cara, si están encendiendo un pucho, un cigarrillo. Vamos a ver después cómo funciona todo esto. Una de las recomendaciones, no vamos a dejarlo esto para matafuegos, no vamos a mezclar. ¿Se entendió el cilindro de gas licuado? Ni gana de prender la cocina, no, no pasa nada, no hay que tenerle miedo a las cosas, hay que entenderlas para no tener accidentes. Entender los procesos ayuda a no cometer errores y por lo tanto a no tener accidentes. El gas de la garrafa es otro tipo de gas, de la garrafa que usamos para la cocina. O el gas natural viene como gas, no como líquido. Así que no preocuparse. No es que no hay que tener problemas, hay que tener otros cuidados. Si no entendemos esto, después cuando estemos enseñándole a un trabajador cómo manipular un cilindro de gas licuado, vamos a cometer errores. Si quieren, explico la manipulación de los cilindros de gas licuado. Si ya completamos el ciclo. ¿Les parece o les parece demasiado? Que se pueda dar la clase mejor, profe. ¿Cómo? Usted que la maneja. Como usted piense que se puede dar mejor la clase. Como ustedes entiendan, yo el tema lo entiendo y lo sé, yo no le quiero complicar la vida a ustedes, pero bueno, vamos a hacerlo de última, la clase que viene repasamos. La zona gaseosa no es para que el dióxido de carbono líquido salga, no es un sifón de agua, que sí necesita el dióxido de carbono adentro para que salga el agua, si no, no sale, porque el agua es agua a presión, a temperatura ambiente. El dióxido de carbono está licuado porque está comprimido muy fuertemente. Por lo tanto, el dióxido de carbono sale porque está a presión. No necesita de la zona gaseosa. El líquido también está a presión. ¿Se comprende esto? La zona gaseosa hace de colchón. Cuando el líquido se expande por el calor, el nivel sube. Y la presión en el cilindro no aumenta tanto como para romperlo y explotar. Cuando el dióxido de carbono líquido se enfría, porque viene la noche como ahora, se contrae y el gas gana volumen. O sea que el dióxido de carbono gas funciona como colchón de seguridad, como amortiguador. Por lo tanto, necesito, mientras estoy manipulando y usando cualquier cilindro que esté licuado, mantener la zona gaseosa.
Por eso la función del tubo sifón o del caño de pesca, como se le denomina también. El caño de pesca es para que salga líquido, porque si no tuviese caño de pesca, ¿qué va a salir primero? La zona gaseosa. Y si el cilindro pierde la zona gaseosa, estamos en problema. Es extremadamente peligroso que un cilindro de gas licuado pierda la zona gaseosa. Por lo tanto, el tubo de pesca, el tubo sifón, tiene como función tomar gas licuado del fondo del recipiente para mantener la zona gaseosa intacta. ¿Se entendió hasta acá? Ahora empiezo la explicación de manipulación. Así no cometen la pata y no les explota esto en la mano y entre las piernas del auto. Si yo inclino, no tengo la figurita, inclino el cilindro 180 grados, lo pongo en forma horizontal, vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Perdón si suena, si parece grosero esto, ¿eh? No es mi intención. Pero tendría que haberlo previsto esto y no lo preví. Acá está el caño de pesca. ¿Se entiende el dibujito? Bien, muy bien, es genial. Si yo inclino y lo pongo horizontal el cilindro, el caño de pesca es posible que en algún momento empiece a tomar y aspirar la zona gaseosa. Y con eso empieza a perder la zona de seguridad. Ni hablar si lo pongo cabeza para abajo. Si lo pongo cabeza para abajo, la zona gaseosa queda en la zona de UPA. Eso por no prever este tema. ¿Eh? Profe, Sí, usted está diciendo al momento de usarlo sí, o puede cierto. ser por moverlo. También el transporte también se hace vertical. El uso, a ver, ahora llego a esta explicación. Si yo el cilindro lo tengo cabeza para abajo, el caño de pesca queda en la zona gaseosa. Y lo primero que se me va a ir es la zona gaseosa. Por lo tanto, el cilindro se va a llenar de líquido. Y si se llena de líquido y aumenta suficientemente la temperatura y con eso la presión, va a explotar en sus manos. Más allá de que viene con una pequeña valvulita de seguridad. Por lo tanto, todos los cilindros de gas licuado, no importa qué gas licuado sea, se usan vertical, ni cabeza para abajo, y también se transportan verticalmente. Y previo a usarlos, cuando estoy bajando los cilindros del camión o del vehículo que usé para transportarlos, al cilindro de gas licuado lo tengo que dejar dormir un poquito, al menos un par de horas. ¿Para qué? Porque el movimiento de la ruta y del camión puede hacer que parte del gas licuado se mezcle la parte gaseosa se mezcle con la parte líquida y perdamos un poco de zona de seguridad. Así que cuando bajo no se transportan acostados. Los de gas licuado, los de gas comprimido no hay ningún problema, porque es todo gas adentro. Los del auto Los del auto, a ver, el gas, el GNC no es gas licuado, gas natural comprimido. No, no, no. Me refiero a los matafuegos que tenés que llevar en el auto. Pero el ¿Va matafuego de dióxido de cargado? carbono no es para el auto. El reglamentario es de polvo químico seco. Claro, sí, sí, tienes razón. Igualmente estás hablando de un matafuego de 1 kilo, es un matafuego chiquito, no vas a tener grandes problemas. ¿Eh? Pero el matafuego reglamentario no es de dióxido de carbono. ¿Eh? A ver, si usan el matafuego de dióxido de carbono para inflar la cubierta del auto, van a tener problemas si lo hacen mal. Una de ellas es reventar la cubierta, quemar la cubierta por frío y que les explote en la mano y entre las piernas. Y si les explota en las manos y entre las piernas, se van a rascar con el codo y van a quedar sin piernitas y otras cosas más.
porque piensen, un cilindro que como mínimo a 70 bar de ¿Qué presión, querés? si explota, va a ser un mínimo desastre. ¿Eh? Cruces. ¿Comprendido seguridad en el uso de gases licuados? ¿Eh? Lo mismo para el encendedor, es menos peligroso porque tiene... Evo, para escuchar, ¿viste que ahora tu hermana se va a dormir? ¿Querés Muy hacer un bien, bolsito? Catalina, A bañar, digo. cerrando micrófono. Pero el otro día me dijiste que no la trajiste. Ahí, está enchufada. Esperen que le cierro el micrófono a Catalina. ¿Eh? Ahí está. Listo. ¿Y dónde se usa ese matafuego? Bueno, ya vamos a ver dónde se usa el matafuego. Recién estamos empezando a entender un poquito la dinámica de los gases licuados. ¿Eh? Disculpe, Sí, ¿puede repetir la parte de que cuando lo da vuelta a 360 grados, digamos, cuando lo pongo cabeza para boca abajo. abajo? Claro, cuando lo pongo cabeza Claro. para abajo, imagínate esta figura. Puesta cabeza para abajo. La zona gaseosa, ¿dónde va a quedar? Arriba. El líquido que es más pesado cae y la zona gaseosa sube. Y por lo tanto la zona gaseosa va a quedar... Epa, me perdí acá. Va a quedar acá. Y por lo tanto, lo que va a empezar a salir por el caño de pesca es el gas. Y si está cabeza para abajo, vas a perder la zona de seguridad. Lo guardaste hacia el matafuego en el auto, tomó temperatura producto del habitáculo y te va a explotar. Y encima lo vas a guardar debajo del asiento. O sea que vas a tener una eyección, ¿m? Y vas a quedar clavado en el techo, por no decir otra grosería. Las botellas, no sé qué botella me estás hablando. Acá estamos hablando de gases licuados, no estamos hablando de una botella de champán, de sidra o una botella gasificada. Comprendido esto del gas licuado, conclusión, es un gas para usar con ciertas precauciones, tampoco es que hay que tenerle miedo a las cosas, hay que entender las situaciones. Cada gas, cada tipo de almacenamiento tiene su prevención y hay que aprenderlo para poder transmitir y aprender cómo hacer seguridad. A un trabajador le tengo que explicar esto, si tiene un cilindro de gas licuado. Lo movés paradito, lo transportás paradito, lo usás paradito. Si vos ves que no tiene, si hace ruido adentro porque el caño de pesca se cayó, y bueno, estamos viendo incendio, no estamos viendo seguridad, pero hay ciertas precauciones que hay que tener. ¿Comprendido esto? Igualmente, cuando veamos explosiones, lo vamos a ver, estos cilindros tienen un pequeño tapón fusible que no se ve a simple vista y que están calibrados para 180 a 210 bar de presión. Imagínense la presión que soporta estos recipientes. Y tienen una prueba de ensayo de 250 bar. Es un pedazo de submarino. Y estos cilindros se los construye para capacidades de carga de dióxido de carbono de 54 kilos. Porque son cilindros extremadamente pesados. Acá tenemos una batería de dióxido de carbono. Este es el tamaño máximo que se construye en los cilindros de dióxido de carbono de gas licuado. 54 kilos de carga. Acá a lo mejor tiene hasta acá de dióxido de carbono y el resto va a ser la zona gaseosa. Y el caño de pesca que va hacia la parte inferior del recipiente. Para que tengan una idea, un matafuego de dióxido de carbono, esto ya lo vamos a ver, simplemente de información, de 10 kilos de carga, como este, 10 kilos de dióxido de carbono puede pesar 50 kilos. El equipo solo puede llegar a pesar 40 kilos, depende del fabricante. Entre 35 y 40 kilos solamente el recipiente, para tener 10 kilos de dióxido de carbono. Son cilindros extremadamente pesados y se construyen de una sola pieza. Estos cilindros no tienen soldadura, porque no la resiste la soldadura. Es como fabricar churros. ¿Comprendidos? Otra batería de dióxido de carbono.
Gas criogénico. Si quisiéramos tener una gran cantidad de dióxido de carbono o de un gas licuado, o tengo una batería de estas características, porque ya después construir un recipiente para gas licuado mucho más grande es imposible técnicamente y además es muy pesado movilizarlo y transportarlo. Así que hay que buscar una vuelta. Y aparece el gas criogénico. Es un gas que está licuado, al igual de lo que vimos recién, pero en vez de estar a temperatura ambiente está el dióxido de carbono, por ejemplo, a menos 18 grados centígrados. Y está a una presión, en vez de una presión de 70, 80 bar, está una presión, aunque es alta, para estos casos una presión media de 20 bar. Y ustedes lo han visto en muchos casos, los sistemas de gas criogénico. Ahora vamos a ver una foto y ya van a decir, ah, era esto. La capacidad de almacenamiento de estos sistemas no tiene límites. Y son estos. En todos los hospitales, en todos los sanatorios, por lo general, en las playas de estacionamiento o en la zona de acceso, van a encontrar estos recipientes, que por lo general es oxígeno líquido, que están en estado frío. Tiene un equipo compresor, tiene un equipo de heladera, que lo que hace es mantener el frío de este gas. No está, a ver, estos equipos están a temperatura ambiente. La misma temperatura del ambiente la que tiene el dióxido de carbono. Este equipo, que a lo mejor es de otro gas licuado, supongamos que es dióxido de carbono, adentro el dióxido de carbono está líquido, pero a menos 18 grados centígrados. Como le bajamos la temperatura, también puedo bajar la presión para mantener en estado licuado. Y por lo tanto, los recipientes son mucho más livianos y los puedo construir por soldadura y con acero común. También estos son criogénicos, nitrógeno. Son por lo general de uso medicinal, y son transportables. ¿Comprendido esto? A ver, cuando ustedes ven el camión ese tipo Zeppelin que anda por la ruta, que en la parte trasera tiene una cajita, ahí está transportando gas licuado. Y atrás en la cajita lleva el equipo de frío. O adelante, depende, creo que lo lleva adelante el equipo de frío. Y atrás lleva la descarga. Y cuando ustedes ven una descarga de este tipo de gases, hace una nube blanca, que es la descompresión, que ya la vamos a explicar. El sistema de hielo seco, por lo general el hielo seco se lo mantiene a presión atmosférica, o sea, un bar, pero necesitamos lograr temperaturas por debajo de los 78 grados centígrados. Y por lo tanto lo podemos tener en estado sólido como hielo seco. Tampoco el almacenamiento en estos sistemas tiene límites. Tanto sea el sistema criogénico como el sistema de hielo seco, se los usa muy poco para incendio. Precaución con el hielo seco, no se debe tocar con las manos porque produce quemaduras por frío, quemaduras muy intensas. No se lo debe ingerir, no es un juego, no es para ponerse en la boca y largar humito seco como si estuviésemos fumando, porque se van a morir. Se les va a quemar la lengua y les va a quedar la lengua así hinchada, quemada. Se les va a criogenizar la lengua. Y a la primera aspirada de dióxido de carbono, que con la temperatura de la boca va a sublimar en forma rápida, se van a morir a la primera bocanada que aspiraron dióxido de carbono. Y con la lengua, no van a poder pedir auxilio encima, porque van a tener la lengua quemada e inflamada. No jodan con el hielo seco, ni tampoco hagan bombas con hielo seco, que no se las pienso explicar. Para eso tiene YouTube y para eso se pueden matar solitos. Yo les evito cómo poder hacerlo, nada más. ¿Comprendido el hielo seco? Muy bien. No usen hielo seco en ambiente cerrado. En general, todos los gases hay que evitar el uso en ambientes cerrados. Obviamente a veces no queda en otra solución que usarlos en ambiente cerrado y por lo tanto hay que poner sistemas de detección y ventilación.
Y el almacenamiento siempre se hace en ambientes abiertos. Los gases siempre se almacenan en ambientes abiertos para poder, ante una mínima pérdida, poder ventilarlo con la propia corriente de aire externa y que se vayan a la atmósfera, como si fuese una emergencia. ¿Eh? ¿Comprendido el hielo seco? No jueguen con hielo seco. Ya por lo menos quedó grabado, porque antes se lo decía en clase, no quedaba en ningún lado. Ahora quedó grabado, así que ya no voy preso esta vez. Esto es un recipiente de hielo seco. Foto vieja, pero bueno, lo único que encontré. Densidad de llenado, esto lo vamos a pasar de largo, no les quiero complicar la vida. Kevin pregunta, ¿cómo esta vez? ¿Cómo esta vez qué? ¿Cómo pueden hacer una bomba con hielo seco? Bueno, YouTube. Papá YouTube les va a enseñar. ¿Eh? Yo les digo, claro, porque las otras veces yo lo explico en clase y en clase no queda grabado, ¿viste? Ahora quedó grabado, yo les digo, no jueguen con hielo seco. Por lo tanto, cuando ustedes jueguen con hielo seco y pierdan una mano, o pierdan o queden tirados en el piso, voy al fiscal y le digo, mire, señor fiscal, acá a los chicos les dije, no jueguen con hielo seco. Esta vez no voy preso. No fui preso nunca. Es una manera de decir, un poco para ponerle un poco de humor. ¿Eh? Y si hubiera ido preso tampoco se los voy a decir. Hay cuestiones, cambié de nombre, tengo otra identidad. Pero antes no tenía filmación, ahora sí. Sí, las clases son un poco más divertidas porque puedo decir cosas que acá no. ¿Eh? Porque acá quedó filmado. Sí, profe, me dice Pamela, sí, soy yo. Dale. Esa es la explosión. No jueguen con eso porque van a perder un ojo, van a salir lastimados. No, el hielo, el dióxido de carbono no contamina, no es un contaminante. Es más, las gaseosas tienen dióxido de carbono. No confundamos. El dióxido de carbono asfixia, no es tóxico. Tiene una toxicidad muy relativa, muy bajita, muy despreciable. Pero el dióxido de carbono no es tóxico. Te mata porque no respiras aire, así de simple. Es como hacer esto. Si yo te coso la boca con la gotita y te tapo la nariz, después de un par de minutos te morís, porque no respirás. Con el dióxido de carbono pasa lo mismo. Vos metés la cabeza en un recipiente que tiene dióxido de carbono y cuando querés hacer, te quedaste así y no respirás. Entonces te morís por asfixia simple. ¿Eh? ¿Se comprende esto? El dióxido de carbono, jugar con explosiones con dióxido de carbono, no te va a matar el que sea tóxico, te va a matar la explosión o te va a lastimar la explosión. Así que guarda con esto. ¿Eh? No jueguen con dióxido de carbono. Y si no, vean YouTube y diviértanse como otros juegan. ¿Me expliqué, Pamela? O sea, para vos, para todos, porque por ahí genera confusión esto de que termine matando a una persona el dióxido de carbono con que sea tóxico. ¿Mm? Vamos a ver las ventajas del uso del dióxido de carbono. Y ya con esto damos por finalizada la clase. Bien, no es una marca registrada. Y usted esto que le parece una tontera, vamos a verlo ya el próximo tema cuando veamos gases limpios, que no es una marca registrada significa que cuando yo lo fabrico o lo uso, no tengo que pagarle una patente a nadie. Es como usar el agua. ¿Mm? Fácil disponibilidad comercial. El dióxido de carbono básicamente lo encontramos es muy fácil de encontrarlo en muchas ciudades. No es complejo, no tengo que importarlo, no es una fórmula secreta. Fácil disponibilidad comercial. Donde hay una fábrica de soda hay dióxido de carbono, por ejemplo. Donde hay alguien que hace mantenimiento de extintores hay dióxido de carbono. Y si no, se compra y te lo trae, te lo llevan en transporte. No es tóxico el dióxido de carbono. No es tóxico, significa que no interfiere en el sistema fisiológico del ser humano. Sí asfixia, sí no te deja respirar y te morís porque no tenés aire. Baja reactividad.
reacciona poquito con los metales combustibles, con los hidruros, con... ay, se me escapó el otro nombre. Es un gas estable. ¿eh? Pasa de sólido a gaseoso, de gaseoso a líquido y no reacciona por cambiar de estado. Es como el agua en ese sentido. No es corrosivo el dióxido de carbono, así que no tengo problemas con las instalaciones. No va a dañar las instalaciones y no va a dañar el equipo que lo contiene, o el recipiente que lo contiene, o las cañerías que los contienen. No conduce la electricidad, o sea, el dióxido de carbono es tipo C. Es un agente extintor tipo C, o sea, me permite usarlo con combustibles que están bajo el efecto de la electricidad. Es un agente limpio. El concepto de limpio tiene varias aristas. Es limpio porque no ensucia y es limpio porque no daña. El agua es limpia porque el agua no ensucia, pero el agua daña. Vamos a ver que hay otros agentes que son más limpios que el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es limpio pero limitado porque termina dañando a las personas, porque les produce asfixia simple. Ya después vamos a ver el otro grupo de los agentes limpios que vienen a continuación de dióxido de carbono, que esos sí son limpios porque no ensucian, no dañan y no afectan a las personas. Como gas es económico, la recarga del dióxido de carbono es una recarga dentro de todo económica. Ahora leemos eso. Las instalaciones suelen ser costosas. Estamos hablando de un gas que hay que tenerlo a muy alta presión. Y por lo tanto, el cilindro de dióxido de carbono, las cañerías donde yo transporto dióxido de carbono, son instalaciones costosas, porque son de muy alta presión. Pero la recarga es económica. Vamos a encontrar otros agentes extintores cuya recarga es cara, como son los jalones, y cuyas instalaciones son más económicas, porque son de baja presión. Y estos son todos factores que hacen a la hora de elegir uno por otro. El dióxido de carbono, a ver, antes de explicar esto, al sifón de soda, si no lo lleno con dióxido de carbono o con un gas presurizador, el agua no sale de adentro. ¿Comprendido eso? Ahora, el dióxido de carbono es un gas licuado, no es agua, es un gas licuado, o sea, tiene su propia presión. No necesito agregarle un gas especial para que le dé presión. Y esto que parece una pavada es muy importante porque cuando le hago control y mantenimiento a los equipos tengo un elemento menos que controlar y un elemento menos que puede fallar. En un sifón de soda puede fallar el agua o puede fallar cuando el sifón está despresurizado que no salga soda por el pico. ¿Por qué? Porque perdió la presión. Vos ves el sifón lleno de soda, cuando apretás la palanquita para que salga soda, no sale soda. ¿Qué pasó? Se despresurizó. Si fuese un sifón de dióxido de carbono, si tiene dióxido de carbono, tiene su propia presión. Es un gas en condiciones normales de presión y temperatura, que es la condición en que va a llegar a la zona de incendio, llega como gas y por lo tanto va a ingresar a zonas donde un líquido no lo puede hacer. No lo hace por su propia tensión superficial. Mientras que el gas sí, el gas se expande y cubre toda la zona y llena. Mientras que el líquido no hace lo mismo. Federico me pregunta, profe, el hielo seco, ¿por qué cuando lo apoyás en un metal, ejemplo, una moneda, hace ruido como un chillido? Nunca lo hice. Posiblemente sea, a ver, la moneda está fría, está a temperatura ambiente. O sea, está más caliente que el hielo seco que está a menos 80 grados centígrados. Cuando yo apoyo el hielo seco en un metal que tiene una gran capacidad de transmitir calor, de conducir calor, lo que va a hacer va a pasar estado gaseoso la base en la superficie de apoyo del dióxido del hielo seco. Y ese hielo seco que quedó atrapado entre la moneda va a querer salir y posiblemente se hace ruidito del hielo seco queriendo salir desde abajo. No sé si me estoy explicando. Vamos a hacer el dibujito, a ver.
Cubito de hielo seco. Moneda. La moneda está a 20 grados centígrados. El hielo seco está a menos 80 grados centígrados. Encima estamos hablando de una moneda, no de madera. O sea que el metal tiene una gran capacidad de transmitir calor. Cuando yo apoyo el hielo seco en la moneda o en cualquier metal, esta superficie va a subliminar en forma inmediata. O sea, va a pasar estado gaseoso. Pero estas burbujitas de gas van a quedar atrapadas con la moneda. Y van a ir saliendo de a poquito. Y seguramente cuando sale, se rompen y hacen este burbujeo y este chillido de que vos estás hablando. ¿Comprendido? Nunca lo escuché eso, pero bueno, debe ser esa la teoría. Yo supongo que es así. Entonces, vamos a terminar la clase.